Buenas, en este video tutorial vamos a enseñar cómo GeoGebra nos ayuda a visualizar y a modelar diferentes temas de matemática. En esta ocasión vamos a modelar la demostración de la suma de los ángulos internos de un triángulo. La idea es que con esta animación el estudiante pueda visualizar cómo se cumple la regla para cualquier triángulo que la suma de sus ángulos es 180. En esta animación vamos a introducir también lo que es las primeras herramientas avanzadas de aparición de objetos que nos ofrece GeoGebra con el fin de visualizar mejor nuestras construcciones. Para empezar dicha visualización de la demostración, vamos a generar un polígono libre, en este caso un triángulo, y dibujaremos sus ángulos internos. Para ello damos clic al triángulo con la herramienta ángulo y se generarán los tres ángulos. La idea de la demostración es que el estudiante pueda visualizar que con estos tres ángulos se forma un ángulo llano y por ende van a medir 180 grados. Para realizar dicha visualización se va a hacer el siguiente modelo. Vamos a agarrar estos dos ángulos de acá y los trasladaremos de forma que queden aquí. Luego, rotando este ángulo a 180 grados, se formará el ángulo llano con ellos tres. Y luego se trazará una línea para que puedan ver ese ángulo llano. Para hacerlo necesitamos mover estos dos ángulos. Entonces vamos a necesitar un deslizador. Al deslizador se le pone un mínimo de 0 y un máximo de 1 cuando se quiere hacer solo un movimiento. En este caso vamos a hacer dos movimientos, entonces pondremos un máximo de 2 con un incremento de 0.001. Ahora vamos a escribir en nuestra barra de entrada el comando que nos indica un punto que se mueva dentro de un segmento. En este caso, el punto que yo quiero crear en el segmento BA será el primero en aparecer. Por ello, ponemos el nombre del deslizador D. Si nosotros movemos ese deslizador, en efecto se puede ver ese nuevo punto. Ahora de la misma forma, con punto segmento, pero ahora con los extremos CA. Y como yo quiero ver primero un punto moverse y luego el otro, y hicimos un deslizador para dos movimientos, le pondremos D-1. Al darle clic, podemos ver el movimiento de esos dos puntos. Vamos a construir primero la traslación de este ángulo. Recordemos que para trasladar o hacer que un objeto se mueva, necesitamos primero un vector. En este caso ya lo tenemos. Luego tenemos que con la herramienta traslación trasladar ese objeto. El ángulo GeoGebra no lo ve como un objeto como tal, por lo que tenemos que trasladar todo el triángulo. Podemos seleccionar desde aquí el vector o bien desde mi vista algebraica. Cuando ya lo tenemos, podemos ver cómo se mueve ese triángulo, pero lo que realmente me interesa es solo este ángulo, por lo que lo vamos a construir. Cuando ya se tiene construido el ángulo, vamos a desaparecer los elementos de ese nuevo triángulo, de forma que solo me quede el ángulo que construí. Entonces tenemos que quitar los segmentos
y el triángulo. De forma que cuando mueva el deslizador, el ángulo se traslade. El mismo procedimiento haremos para este ángulo de acá. Primero vector, luego traslación, luego creamos el ángulo y por último ocultamos las cosas que no vamos a necesitar de esa construcción que acabamos de hacer. Podemos ocultar los vectores y para que no se vea tan desordenado, seleccionemos todos los ángulos y quitémosles su etiqueta. Como podemos ver, a la hora de mover el deslizador, los dos ángulos se han trasladado con la idea de que el estudiante pueda ir visualizando la construcción de esa demostración. Ahora necesitamos que este ángulo rote 180 grados. Entonces necesitamos un deslizador de forma ángulo, pero en este caso lo ocupamos que vaya de 180 grados y le pondremos un incremento de 1 grado. Ahora con la herramienta de rotación queremos rotar este triángulo con respecto a este punto con el ángulo epsilon. Si movemos este deslizador, tenemos la rotación a 180 grados. De igual forma vamos a crear el ángulo que necesitamos y ocultamos lo que no es necesario. De esta forma entonces tenemos la visualización del ángulo llano. Teniendo los deslizadores en 0, vamos a crear una recta paralela a la base A, luego 2 puntos en ella, aproximadamente la misma distancia del punto A. Nos vamos a propiedades y nos vamos a objeto fijo porque no queremos que ellos se muevan. Teniendo esos 2 puntos en objeto fijo, ocultamos la recta y creamos 2 vectores de forma que se visualicen los rayos de ese ángulo llano que se forma ahí. Y de esta forma se puede visualizar mejor la construcción de ese ángulo llano. Ahora lo que hace falta es mejorar el color, hacer que los ángulos se vean más grandes y cambiar la apariencia. Cuando cambiamos la apariencia, vamos a ver las herramientas que GeoGebra nos brinda para la parte de la visualización de este modelo. Cuando ya se modificó la apariencia de nuestra animación en proceso, podemos analizar las cosas siguientes. Cuando movemos este deslizador, los 2 ángulos que están por acá llegan a lo que va a ser nuestro ángulo llano. Y por último, se hace la rotación del otro. Ahora, un deslizador es el encargado de la animación de una construcción en GeoGebra. Dando clic en animación, podemos ver cómo nuestra animación empieza a generarse. Incluso puedo quitar este y que solo continúe el otro. Pero noten que va muy lerdo y además el deslizador se devuelve.
Todas esas cosas podemos nosotros mejorarlas en las propiedades del deslizador. Podemos cambiar su velocidad, en este caso pongamos 3 para que sea un poco más rápido. Noten cómo se movió por acá más rápido el ángulo y noten que repite oscilantemente. Nosotros queremos que crezca solo una vez para que se quede formando el ángulo llano. Noten entonces que ya dándole creciente una vez, los ángulos quedan ahí. Lo mismo vamos a hacer con el deslizador del ángulo. Velocidad 3 y que sea creciente. En las próximas lecciones vamos a aprender cómo activar una animación con botones y no de la forma con el deslizador. Pero por el momento vamos a animar dándole animación al deslizador. Si yo quisiera que sea primero este deslizador el que se muestre para luego hacer la rotación, nosotros tenemos que condicionar la aparición de un objeto. En este caso, el objeto será este deslizador. Entonces, cuando yo quiera condicionar algún objeto en aparición, me voy a tener que ir a propiedades, a la parte de avanzado y decir cuál va a ser la condición para mostrar ese objeto. En este caso, yo quiero que aparezca cuando mi deslizador A sea igual que 2. Por notación de programación se pondrán 2 iguales. Entonces, yo quiero que él aparezca solo cuando A es 2. Si yo quito A del valor 2, ese deslizador va a desaparecer. De esta forma es como vamos a condicionar cualquier objeto en GeoGebra. Entonces ya yo puedo manipular como segundo al deslizador ángulo. Ahora yo quiero ponerle nombre a estos ángulos. En este caso tenemos que irnos a la herramienta texto y pondremos nombres griegos en fórmula látex. Puedo ir colocando a cada uno de ellos por acá. Pero ¿qué sucede si el estudiante o el que manipula la animación mueve el triángulo? Los ángulos se quedarán estáticos. Entonces yo necesito que cada uno de estos textos siga al triángulo. Para ello voy a tener que irme a propiedades y darle una condición de posición. En este caso yo quiero que el ángulo beta siga al punto A. De esta forma el texto beta queda ligado al punto A y cuando movemos nuestro triángulo, él lo seguirá a todo lado. Eso hacemos con cada uno de los textos. Y los vamos a posicionar en cada uno de estos lados. Si yo quisiera hacerlo más grande, vean que por acá me salen las opciones para poder hacerlos un poco más grandes. De esta forma entonces las letritas van a seguir al triángulo en todo su sentido. Entonces si yo quisiera que un objeto siga a otro, tendremos que modificar su posición. Ahora yo quisiera que a la hora de hacer la manipulación me salga la palabra ángulo llano para recordar al estudiante que eso mide 180 grados. Igual, este texto debe ir ligado con algún objeto del triángulo para que lo pueda seguir. En este caso va a ser también el punto A. De esta manera, acomodándolo por acá, lo seguirá. Pero ahora noten lo siguiente. La palabra ángulo llano quedará ahí siempre. Entonces yo quisiera que la palabra ángulo llano aparezca cuando ya los tres ángulos lo hayan formado.
Entonces debo de condicionar esta palabra para su aparición. Entonces nos vamos a propiedades, a avanzado, y en este caso lo que nos sirve es cuando este ángulo de acá es 180. Entonces tenemos por acá que buscar la letra griega del ángulo y decirle igual a 180 grados. Pueden notar que a la hora de que el ángulo ya no está en 180, nuestra palabra no aparece. Para ir finalizando, haremos un texto que se llame suma de ángulos internos. Podemos hacerlo un poco más grande. Y ahora, si yo quisiera que este objeto sea fijo para que no se mueva, también lo podemos hacer. Entonces, de esta forma, podemos visualizar y modelar en GeoGebra, en este caso, la demostración de la suma de los ángulos internos de un triángulo.